Hígado. Este es el órgano más grande del organismo. Este produce bilis. Sus dimensiones transversal son de 28 centímetros, vertical de 8 centímetros y profundo de 16 centímetros. Este se encuentra debajo del diafragma, por encima del duodeno y por delante del estómago. En la cavidad abdominal se encuentra en la región superior derecha. En las divisiones topográficas vienen siendo el hipocondrio derecho, el hipogastrio y el hipocondrio izquierdo. Cuenta con un peso cadavérico que es de aproximadamente 1500 gramos. Este viene siendo sin sangre. Y un peso funcional de aproximadamente 1800 gramos, que este viene siendo con sangre. El hígado cuenta con algunas funciones como la desintoxicación, la coagulación de sangre, la producción y secreción de bilis, que esto ayuda en la digestión de los alimentos, en depósitos de sustancias como el glucógeno, la vitamina 12 y el hierro, almacena azúcares, almacena vitaminas y elimina glóbulos viejos. En la configuración externa presenta dos caras y un borde. Cuenta con la cara diafragmática, que comprende las caras anterosuperior y la parte extraperitoneal de la cara posterior, la cara visceral, que es la que comprende la cara inferior y la porción revestida del peritoneo de la cara posterior, y el borde, que este es la unión de la cara diafragmática y la cara visceral. Esta cara se encuentra relacionada con el diafragma, orientada hacia arriba, hacia adelante y hacia atrás. Se encuentra dividida en dos superficies, derecha e izquierda, por el ligamento falciforme del hígado. Cuenta con cuatro porciones: la porción anterior, que se relaciona con el diafragma, que cruza los dos bordes cartilaginosos que limitan el epigastrio y se dirige a la extremidad del lóbulo izquierdo. La porción superior, se establece la relación cardiopericárdica a través del diafragma. Y la porción posterior es el contenido del ligamento coronario por encima de la hoja inferior. Se puede observar el área desnuda. Une las caras diafragmática y visceral del hígado. En su trayecto se relaciona con el diafragma, con la vena cava inferior, con la aorta y con el esófago. Esta cara se encuentra orientada hacia abajo, hacia la izquierda y hacia atrás. Presenta tres surcos en forma de H que aíslan cuatro lóbulos. El surco longitudinal derecho se dirige hacia atrás y hacia la izquierda por la vesícula biliar y se detiene contra el lóbulo caudado, que desaparece en dirección a la vena cava inferior. El surco longitudinal izquierdo se aloja delante del ligamento redondo del hígado y se vuelve vertical y contiene los vestigios del conducto venoso que se interponen entre la rama izquierda de la vena porta hepática y la vena cava inferior. El surco transversal, que es conocido como el ilion del hígado, se une a la fosa de la vesícula biliar y a la fisura del ligamento redondo. Se encuentra en la región posterior de la cara visceral del borde inferior. En este ilion entran y salen elementos como la vena porta, que se divide entre izquierda y derecha, la arteria hepática de igual forma se divide entre izquierda y derecha, y los conductos hepáticos, que se dividen entre izquierda y derecha. Los lóbulos, que son aislados por los surcos. El lóbulo derecho se encuentra relacionado a la derecha de la fosa de la vesícula biliar, de delante hacia atrás con el colon y el riñón, y medialmente con el duodeno, en la parte de atrás con las glándulas suprarrenal. El lóbulo cuadrado, este se encuentra entre la fosa de la vesícula biliar y la fisura del ligamento redondo del hígado. El lóbulo izquierdo se encuentra en la parte izquierda de la línea que une la vena cava inferior y la fosa de la vesícula biliar. Su cara inferior es el estómago. El lóbulo caudado se encuentra detrás y arriba de la porta hepática. Este forma un lóbulo independiente que se une al lóbulo derecho. Se encuentra limitado por la parte izquierda del conducto venoso. Borde inferior. Este se encuentra relacionado de izquierda a derecha con el borde contral, que cruza la región epigástrica del séptimo cartílago izquierdo. Este es delgado y se encuentra determinado por la unión de la cara diafragmática y visceral. Relaciones del hígado. Relaciones diafragmáticas. Estas se encuentran relacionadas hacia arriba, hacia adelante con el diafragma, que están separadas por el receso sufrenético que las divide en dos ligamentos falciformes.
A la derecha del ligamento falciforme y por el intermedio del diafragma se encuentra relacionada el hígado con la cavidad pleural derecha, y hacia la izquierda del ligamento falciforme, la cara diafragmática se relaciona con la pared abdominal y se palpa con el epigastrio. A nivel de la porción posterior de la cara diafragmática, su parte derecha y superior corresponde al área desnuda desde que la hoja inferior del ligamento coronario hacia arriba. A la izquierda de la vena cava inferior y hacia atrás de la hoja peritoneal corresponde el lóbulo caudado. Relaciones viscerales. Los elementos que entran en el hígado por el porte hepático se dividen en dos raíces, derecha e izquierda. Estas se irrigan dos porciones distintas, separadas por una línea desde la fosa de la vesícula biliar, que se dirigen hacia atrás para determinar el lado derecho de la vena cava inferior. A la derecha. El hígado se aplica sobre la flexura cólica derecha y la parte inicial del colon transverso y con el colon. A la izquierda, el epiplión menor contribuye una barrera transversal que divide la región en porciones anterior y posterior. Estas porciones por delante del epiplión menor, el lóbulo caudado se aplica sobre la raíz hepática y la porción superior del duodeno, con la flexura superior del duodeno. Por detrás del epiplión menor, el lóbulo caudado se sobresale del vestíbulo de la transcavidad de los epipliones. Relaciones del borde inferior. El borde inferior del hígado separa las caras diafragmáticas y visceral. La proyección del borde inferior se realiza mediante una línea oblicua que se dirige desde el extremo anterior de la décima costilla derecha hasta el extremo anterior de la séptima costilla izquierda. Relaciones de la porción posterior de la cara diafragmática. A la derecha de la vena cava inferior, la hoja inferior del ligamento coronario. A la izquierda de la vena cava inferior, el lóbulo caudado. Cara visceral del hígado y el proceso caudado del lóbulo caudado que une este lóbulo derecho. Cruza la fisura del ligamento venoso y se prolonga hasta la izquierda, como porción posterior de la cara diafragmática del lóbulo izquierdo del hígado. Ligamentos del hígado. Este se encuentra en el mesogastrio ventral, que está unido al estómago por una parte y la pared abdominal. El ligamento falciforme. Este conecta la cara diafragmática del órgano con el diafragma y con la pared abdominal. El borde inferior. Este se origina detrás de la hoja superior del ligamento coronario, en la vecindad de la vena cava, que prolonga hacia adelante y de derecha a izquierda sobre la cara diafragmática del hígado. El borde inferior, a nivel de la cintura del ligamento redondo, cuando rodea el ligamento redondo, este forma un borde libre de la hoz formada por el ligamento falciforme cuando se separa del diafragma. El borde superior se inserta en el diafragma en la cara posterior de la pared abdominal. Las caras derecha e izquierda cuando se desplaza el hígado hacia abajo. Ligamento coronario. Este ligamento está dado por la flexión del peritoneo alrededor de una amplia superficie de adherencia del hígado. A ambos extremos del ligamento coronario se encuentra por los ligamentos triangulares de derecha a izquierda. En la superficie se adhieren al peritoneo, que está siendo el área desnuda del hígado, epiplión menor o aumento menor. Este comunica la cobertura menor del estómago y la porción próxima del duodeno. Su inserción es el ángulo recto. Cuenta con una porción transversal, que es en el porte hepático, y una porción vertical sobre los labios de la fisura del ligamento venoso, a la izquierda del lóbulo caudado. Las dos hojas se separan tapizando la cara visceral del hígado y por debajo y a la izquierda del ligamento coronario. Vasos del hígado. Recibe sangre arterial de la aorta a través de la arteria hepática propia, y por la vena porta hepática recibe la sangre venosa de las vísceras abdominales. Estos vasos llegan a la cara visceral del hígado por la raíz hepática. Estos vasos están situados en la parte posterior superior del hígado. La sangre sale del hígado por las venas hepáticas y tributarias de la vena cava inferior. El páncreas, sus características anatómicas, es una glándula digestiva de forma alargada,
aplastada en sentido anteroposterior, de secreción mixta, endocrina y exócrina. Se describe una concavidad posterior. Mide de 12 a 15 centímetros, tiene una altura de 7 centímetros, un espesor de 2 a 3 centímetros y su peso es de 65 a 70 gramos. Su secreción externa es el jugo pancreático, el cual vierte en el duodeno por los conductos pancreático y pancreático accesorio. Este jugo pancreático neutraliza el ácido procedente del estómago y produce aproximadamente 1,5 litros al día de este jugo. Su secreción interna es la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Se vierte en la sangre, por los cuales son hormonas esenciales en la regulación del organismo. Su configuración externa, pues se describe en el cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cabeza está orientada hacia adelante, enmarcada por el duodeno. Abajo la cabeza se curva en forma de gancho. Pasa profundamente por detrás de los vasos mesentéricos superiores. El cuello o istmo del páncreas une la cabeza al cuerpo, limitado arriba por la porción superior del duodeno. El cuello pancreático presenta 2 tubérculos, anterior y posterior. Abajo, por la incisura pancreática, por donde pasan los vasos mesentéricos superiores. El cuerpo se aparta de la cabeza de la glándula, por detrás es cóncavo, tiene forma de un prisma, con 3 caras, anterior, posterior e inferior. La cola prolonga el cuerpo y se afina formando una lámina hacia adelante dirigida al hilio del vaso. Las funciones del páncreas, pues tiene una función endocrina que produce sustancias químicas como hormonas que regulan la glucosa en la sangre. Entre ellas, pues como ya les había mencionado, está la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. En su función exócrina, el páncreas produce enzimas que ayudan a digerir los alimentos, entre ellas la amilasa, la proteasa y la lipasa. Los medios de fijación del páncreas, pues el adosamiento a la pared posterior, la cabeza con la fascia de Treitz o retroduodenopancreática, el cuerpo con la fascia de Toll retropancreática y la cola con el ligamento pancreático esplénico. En sus relaciones anatómicas tenemos que la cabeza es anterosuperior, se relaciona anterosuperior con el antro gástrico, el borde derecho con la segunda porción duodenal, el borde inferior con la tercera porción duodenal. El cuello es la porción más pequeña del páncreas, discurre sobre la vena portal y la arteria y vena mesentérica superior. El cuerpo es bordeado superiormente por la arteria esplénica. La vena esplénica corre posteriormente. El mesocolon transverso se une al borde inferior del cuerpo. La cola se extiende hacia el hilio esplénico, alcanzando el vaso solo en el 50% de los casos. Sus relaciones superiores son con la vena porta, la arteria hepática, el tronco celíaco, el colédoco, los conductos pancreáticos. Sus conductos, como ya les había mencionado, pues es el conducto colédoco, el conducto pancreático principal o conducto de Wirsung, el conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini, y tiene una escotadura pancreática.
A sus venas y arterias, pues como lo podemos ver, está la vena esplénica, vena y arteria esplénica, vena y arteria mesentérica superior, la arteria gastroduodenal, la vena porta, el tronco celíaco y la arteria hepática. Su inervación es inervado por el PLAR, la inervación simpática y parasimpática procede del nervio vago y de los nervios esplácnicos. Por último, sus linfáticos, los ganglios pancreáticos superiores es el borde superior del cuerpo hacia el cardias, ahí es donde se encuentran. Los ganglios pancreáticos inferiores, pues en el borde inferior del cuerpo, drenan en ganglios mesentéricos superiores. Los ganglios esplénicos desde la cola hacia el hilio esplénico. Los ganglios pancreatoduodenales alrededor de los arcos vasculares pancreatoduodenales. Ok, pues comenzamos con el vaso. Este es un órgano linfático secundario muy ricamente vascularizado, situado a la parte izquierda detrás del estómago, en el receso subfrénico izquierdo, por encima de la flexura cólica izquierda y de la extremidad superior del riñón izquierdo. En su configuración externa, pues encontramos que este órgano tiene una forma ovoide, con un eje mayor oblicuo de arriba hacia abajo, de medial a lateral y de atrás hacia adelante, casi paralelo a la 10ª costilla sobre la que se proyecta. Este órgano cuenta con 2 caras, 2 bordes y 2 extremidades. Una de sus caras es la cara diafragmática, es extensa y lateral, convexa, moldeada sobre la cavidad diafragmática. Y en la cara visceral se pueden encontrar distintas impresiones, también llamadas caras. La cara gástrica es cóncava, aplicada contra la convexidad del estómago, y en la porción posterior de esta impresión se sitúa el hilio del vaso. La cara renal es cóncava, orientada hacia abajo, se aplica sobre el riñón, y la cara cólica está en contacto con el colon transverso. Dentro de los 2 bordes que tiene, tenemos que el borde superior se ubica entre la cara gástrica y la cara diafragmática. Es anterior, convexo e irregular, marcado por 2 o 3 escotaduras muy características. El borde inferior está situado entre la cara diafragmática y la impresión renal. Y las 2 extremidades, una de ellas es la posterior, la cual es superior, tiene forma redondeada y se encuentra algo deprimida en su región medial. Y la extremidad anterior es inferior y a veces forma un extremo muy marcado. Dentro de las generalidades del vaso tenemos que este mide de 11 a 13 centímetros de longitud, de 6 a 8 centímetros de ancho y de 3 a 4 centímetros de espesor, y tiene un peso de 200 gramos en la autopsia, y en el ser vivo tiene un color rojo oscuro. Dentro de su constitución anatómica, este está formado por un tejido de aspecto esponjoso, compuesto por la reunión de folículos linfáticos esplénicos, también llamados pulpa blanca, rodeados por lagunas vasculares muy amplias, que sería la pulpa roja. Relaciones de la cara diafragmática. La cara diafragmática es una cara convexa que se encuentra en situación anterolateral y luego posterolateral. Está en relación directa con el diafragma, del que la separan 2 hojas de peritoneo. El neumoperitoneo separa bien el contorno de la línea opaca diafragmática, salvo en casos de adherencia peritoneal. El contacto con el diafragma comienza a la altura de la línea axilar media. Por intermedio del diafragma, el vaso se relaciona con el receso costodiafragmático izquierdo y con la base del pulmón izquierdo. Por intermedio del receso pleural,
El vaso se relaciona con la pared costo-intercostal posterior y lateral. En la cara visceral, la impresión gástrica corresponde a la cara posterior del estómago, a la transcavidad de los epiplones. La impresión gástrica está limitada por delante por el borde superior del vaso, que se insinúa entre el diafragma y el estómago. La impresión renal. Esta impresión se aplica contra la extremidad superior del riñón y la glándula suprarrenal izquierda por intermedio del peritoneo y de la hoja prerrenal. La extremidad anterior e impresión cólica. La extremidad anterior del vaso se apoya sobre la flexura izquierda del colon y sobre el ligamento frenocólico izquierdo. El vaso está separado del colon y del mesocolon por el espacio peritoneal. La extremidad posterior es la parte más alta y más profunda del vaso, situada entre el fundus gástrico y el diafragma, que separan esta extremidad de la 10ª y la 11ª costilla de las vértebras correspondientes. La celda esplénica es el espacio ocupado por el vaso que queda vacío después de su extirpación y se relaciona de la siguiente manera: por arriba, afuera por el diafragma, abajo con el colon transverso, atrás por la celda renal izquierda y medialmente por el epiplón gastroesplénico y pancreático esplénico. La arteria esplénica es la arteria primitiva del estómago y del mesogastrio posterior, pero durante el desarrollo se desvía de su destino gástrico en provecho del vaso. La arteria esplénica se origina en el tronco celíaco frente a la primera vértebra lumbar, por lo tanto esto es lejos del vaso. Después de un corto segmento suprapancreático oblicuo hacia abajo y a la izquierda, transcurre transversalmente, sigue el borde superior del páncreas, pasa delante de la cola y por último llega al hilo del vaso, donde se divide en dos ramas terminales, superior e inferior. Vena esplénica. Del hilo del vaso emergen venas satélites de las arterias. Estas convergen para construir 2 o 3 troncos principales. El tronco inferior se enriquece con la gran vena gastroepiploica izquierda y así se forma el tronco de la vena esplénica. Esta es satélite de la arteria, pero siempre o casi siempre se encuentra debajo de ella. Pasa por delante de la cola del páncreas, junto con la arteria, se ubica sobre el borde superior y se sitúa por detrás del cuerpo, por delante de la fascia retropancreática. Aplicada al páncreas, se dirige hacia abajo y a la derecha recibe la vena mesentérica inferior, luego se une a la vena mesentérica superior para construir el origen de la vena porta hepática. Nervios. Provienen del plexo celíaco, siguen a la arteria esplénica y sus ramas.